Mi nombre es Emily Carter. Tengo 32 años. Y si le preguntas a cualquiera en la escena de la moda de Nueva York, te dirán que soy la fundadora de Ek Studio, una marca de moda sostenible que vale millones. Para el mundo, soy una historia de éxito. Una mujer que se abrió camino hasta la cima cosiendo. Pero si le preguntas a mi familia, durante la mayor parte de mi vida, fui una decepción. Hace 10 años, mis padres me dijeron que me fuera de su casa. No llamaron, no escribieron, ni siquiera enviaron un mensaje de texto en mi cumpleaños. Estaba fuera de sus vidas, borrada como un mal boceto. Luego, el pasado diciembre, de la nada, recibí una llamada de mi madre. Emily, nos encantaría que vinieras a casa para Navidad. La familia quiere verte. Dije que sí, pero no fui con las manos vacías. Traje un regalo que nunca olvidarían. Crecí en Boston en un hogar donde la ambición no solo se fomentaba, se exigía. Mi padre, el Dr. Richard Carter, era un cirujano célebre cuyos pacientes hablaban de él como si fuera un hacedor de milagros. Mi madre, Laura Carter, era profesora de Derecho en una de las mejores universidades del estado. En la mesa de la cena, las conversaciones no eran sobre sentimientos o pasatiempos. Eran sobre calificaciones, planes de carrera y cómo cada uno de nosotros llevaría adelante el legado Carter. Mi hermano mayor, Michael, era el chico de oro de Harvard Lab, destinado a una asociación en una firma prestigiosa incluso antes de graduarse. Mi hermana menor, Anna, había estado diseccionando ranas en 8º grado y soñando con convertirse en médico desde entonces. Mis padres los miraban con orgullo. Encajaban perfectamente en el plan familiar. Y luego estaba yo. Yo era el boceto extraño en una galería perfecta. Mientras mis hermanos traían a casa certificados de honor y trofeos, yo llegaba con muestras de tela, vestidos a medio terminar y bocetos de diseños que vivían en mi cabeza. Podía pasar horas en mi habitación cosiendo ropa para mis muñecas de niña, y luego para mí misma. Para mí, la tela estaba viva. Drapeaba, se movía y contaba una historia. Pero para mis padres, era solo tela. Emily, coser es un pasatiempo, no una carrera, decía mi madre, su tono cortante como si estuviera corrigiendo un error legal. Necesitas concentrarte en algo real, algo respetable. Mi padre rara vez alzaba la voz. Pero cuando mencioné que quería postularme a la escuela de diseño Parsons en lugar de a la facultad de Derecho, su decepción fue una nube de tormenta en la habitación. Te hemos dado todas las oportunidades y vas a tirarlo por la borda para jugar con tela. Jugar. Esa palabra me dolió. No era solo la desaprobación. Era la comparación constante. ¿Por qué no puedes ser más como Michael? Anna sabe lo que quiere. ¿Por qué tú no? Cada pregunta me carcomía hasta que sentí que me encogía entre las costuras de mi propia vida. La única persona que parecía verme era mi abuela, Grace. Ella no era diseñadora, pero tenía magia en sus manos. Había cosido su propia ropa durante los años de la guerra y me enseñó a enhebrar una aguja cuando tenía 7 años. La ropa puede cambiar cómo se siente una persona consigo misma, decía, entregándome un dobladillo para terminar. Y tú, querida, puedes cambiar el mundo con la tuya. Sus palabras eran mi lugar seguro. Pero en la casa de mis padres, los sueños como los míos no tenían espacio para respirar. Tenían un plan para mí, y cada día me negaba a seguirlo. Las paredes entre nosotros se hicieron más altas. No lo sabía entonces, pero esas paredes un día se convertirían en una distancia insalvable. Una llamada telefónica, una decisión y 10 años de silencio. El punto de quiebre llegó un lluvioso domingo por la noche, el tipo de noche fría de Boston donde el aire se siente pesado y húmedo. Estábamos sentados alrededor de la mesa de la cena, mi padre a la cabecera, leyendo algo en su tableta, mi madre cortando pollo asado con precisión, Michael desplazándose en su teléfono y Anna hojeando folletos de la Facultad de Medicina. Yo era la única sin una pila respetable de papeles frente a mí. Había ensayado mis palabras todo el día, como alguien ensaya antes de un juicio. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. No voy a solicitar ingreso a la Facultad de Derecho, dije. La habitación se quedó en silencio. Mi padre bajó su tableta lentamente, como un juez a punto de dictar un veredicto. ¿Qué acabas de decir? Su voz era tranquila,
pero cada sílaba tenía peso. Voy a solicitar ingreso a la escuela de diseño Parsons en Nueva York, continué. Mi voz temblaba pero era lo suficientemente firme para ser escuchada. Quiero estudiar diseño de moda. Ahí es donde pertenezco. El cuchillo de mi madre se congeló en el aire. Michael levantó la vista medio divertido, medio incrédulo. Anna solo me miró fijamente, su rostro indescifrable. Diseño de moda, repitió mi padre como si las palabras mismas fueran extrañas. Emily, puedes coser como un pasatiempo. No puedes hacer una vida de ello. Puedo y lo haré. El aire entre nosotros estaba eléctrico de tensión. Mi madre habló después, su voz cortante. Estás tirando por la borda todas las oportunidades que te hemos dado. ¿Tienes idea de lo desagradecido que suena esto? No soy desagradecida, dije, luchando contra el nudo en mi garganta. Solo estoy cansada de fingir que quiero una vida que no es la mía. La voz de mi padre se hizo más profunda, lenta y deliberada. Si sigues este camino, no esperes que lo financiemos. Sin matrícula, sin alquiler, sin ayudas. Estarás sola. Quise decir que no me importaba. Quise decirle que estaba lista. Pero mi estómago se retorció al pensar en sobrevivir realmente sin su apoyo. Luego pensé en la abuela Grace, su cálida cocina, el sonido de la máquina de coser zumbando como un latido, su creencia de que yo podía crear algo hermoso en este mundo. Podía escuchar su voz en mi cabeza. Las cosas que valen la pena hacer siempre te asustarán primero. Entiendo, dije. Mis manos temblaban debajo de la mesa, pero no les dejé ver. El resto de la cena fue silencioso. No el tipo de silencio cómodo, sino el tipo frío y asfixiante. Esa noche, empaqué algunas ropas, mis cuadernos de bocetos, la máquina de coser Singer maltratada que me había regalado la abuela. Mientras doblaba cada pieza de tela en mi bolso, mi pecho se apretaba, pero no lloré. Antes de irme a la mañana siguiente, llamé a la abuela. No sonó sorprendida. Te enviaré algo para empezar, dijo. No es mucho, pero creo en ti. Y con esas palabras, salí de la casa Carter, la lluvia empapando mis zapatillas. No miré hacia atrás, no porque no me importara, sino porque sabía que si veía las ventanas familiares brillando detrás de mí, podría perder los nervios. Tomé el tren a Nueva York con $500 en mi bolsillo, una máquina de coser a mis pies y el tipo de esperanza frágil que se siente como una maldición y un salvavidas a la vez. No sabía si tendría éxito. Solo sabía que no podía seguir viviendo la vida de otra persona. Nueva York era más ruidosa, más rápida y más cara de lo que jamás imaginé. A la ciudad no le importaban mis sueños. Apenas le importaba si yo podía seguir el ritmo. Encontré una habitación en un apartamento compartido en Queens, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y mi máquina de coser. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a mi vecino discutir sobre el alquiler a través del yeso. Pagaba $450 al mes, lo que significaba que la mayor parte de los $500 que la abuela me había enviado se desvanecieron el primer día. Durante el día, tomaba clases en Parsons. Por la noche, trabajaba donde podía, sirviendo café en una cafetería abierta las 24 horas, reponiendo estantes en una tienda de descuentos, doblando jeans en una tienda por departamentos. Las horas se confundían hasta que mi cuerpo se sentía como si estuviera hecho de partes iguales de cafeína y terquedad. Incluso con 3 trabajos, no podía pagar tela adecuada. Buscaba retales en tiendas textiles, mendigaba rollos dañados en almacenes mayoristas e incluso sacaba tela de cortinas viejas que encontraba en tiendas de segunda mano. Mis primeros proyectos escolares eran de retales, no porque estuviera experimentando, sino porque era todo lo que tenía. Algunas noches me sentaba en mi máquina de coser hasta las 3 de la mañana, el zumbido de la aguja manteniéndome despierta más que cualquier taza de café. Me dormía con un alfiler aún metido detrás de la oreja, solo para despertar 4 horas después y empezar de nuevo. La soledad fue la peor parte. Cada día festivo, mis compañeros de clase volaban a casa con sus familias, quienes los abrazaban, los alimentaban y les preguntaban sobre sus clases. Yo me quedaba en mi apartamento, calentando fideos instantáneos y fingiendo que no notaba el silencio. Intenté llamar a mis padres una vez, cerca de Acción de Gracias. Mi madre contestó, dijo que estaba ocupada y colgó antes de que yo pudiera siquiera decirle cómo estaba.
Esa fue la última vez que lo intenté por un tiempo, pero hubo destellos de luz. Mi profesora de diseño, la señorita López, vio algo en mi trabajo. Una tarde, se acercó a mi escritorio mientras yo estaba uniendo un vestido de una sábana vieja y susurró: «Tienes visión, Emily. No dejes que nadie te diga lo contrario». Sus palabras me acompañaron durante las noches en que lo cuestionaba todo. Noches en que la ciudad sentía que me masticaba y me escupía. Empecé a vender pequeñas piezas, bufandas hechas a mano, bolsos de mano, faldas a compañeros de clase y amigos de amigos. Los empaquetaba en papel marrón, los ataba con un lazo sobrante e incluía una nota escrita a mano: «Gracias por creer en algo hecho a mano». No era mucho dinero, pero era una semilla. Aún así, por cada venta, había una docena de rechazos. Las boutiques me decían que mi trabajo era demasiado personal o no lo suficientemente comercial. Un pasante de la Semana de la Moda que conocí en un evento de networking se rió cuando le dije que trabajaba en una habitación en Queens. Aprendí a tragar la punzada y a seguir adelante. Al final de mi primer año, había sobrevivido, no prosperado, no tenido éxito, pero sí sobrevivido. Había pagado mi alquiler cada mes, aprobado mis clases y mantenido mi sueño vivo por el más delgado de los hilos. La voz de la abuela se quedó conmigo. Las cosas que valen la pena hacer siempre te asustarán primero. No sabía cómo, cuándo, ni siquiera si mi momento llegaría. Pero sabía una cosa con certeza: no importa cuántas veces la ciudad intentara derribarme, no iba a volver. Había dejado Boston con nada más que una máquina de coser y una promesa a mí misma. Tenía la intención de cumplirla. Sucedió un martes, un día en el que casi falté a clase porque había trabajado un turno doble en el restaurante la noche anterior. Mis ojos estaban ásperos. Mis manos adoloridas tanto de coser como de fregar mostradores, pero algo me dijo que siguiera adelante. Teníamos un proyecto que hacer: crear un atuendo completo inspirado en la transformación. Hice el mío con cortinas de segunda mano y retales de satén sobrantes. Era un vestido fluido de color verde esmeralda, asimétrico, con un escote que había cosido a mano hasta que mis dedos sangraron. No era perfecto, pero era mío. Después de clase, una de mis compañeras, Mía, me preguntó si podía pedir prestado el vestido para un pequeño evento en la azotea al que iba a asistir. «Es solo una cosa de networking», dijo. «Habrá algunos influencers allí. Podría ser divertido». No le di mucha importancia hasta que mi teléfono zumbó esa noche. «Emily, tu vestido está arrasando en Instagram». Abrí la aplicación y me quedé helada. Allí estaba Mía girando bajo las luces de guirnalda, el horizonte de la ciudad detrás de ella. La tela esmeralda captaba el brillo como si estuviera viva. Y junto a su sonrisa había una descripción de una influencer de moda con más de 500.000 de seguidores, obsesionada con esta belleza reciclada de Emily Carter de Sign. En una hora, mi bandeja de entrada se inundó. Extraños querían saber si el vestido estaba a la venta. ¿Podía hacer uno en rojo, en negro? ¿Podía hacer pedidos personalizados? Por primera vez, personas fuera de mi pequeño círculo me veían no solo como una estudiante que apenas sobrevivía, sino como una diseñadora. Me quedé despierta toda la noche respondiendo mensajes, haciendo variaciones, calculando costos. Por la mañana, tenía 8 pedidos y apenas suficiente tela para cubrirlos. Falté a clase ese día, corrí a todas las tiendas de telas que conocía y regateé por retazos como si fueran oro. Las siguientes semanas fueron un caos en el mejor sentido. Mi apartamento se convirtió en un taller. La mesa de la cocina se convirtió en una estación de corte, mi cama, una unidad de almacenamiento de telas. Empaquetaba cada pedido yo misma, escribiendo notas a cada cliente, agradeciéndoles por apoyar algo hecho a mano. Luego, el impulso creció. Más influencers comenzaron a usar mis piezas. Una me etiquetó en una foto de la Semana de la Moda de París, no en la pasarela, sino de pie fuera del lugar, llamando la atención con un abrigo que había hecho de lana vintage. No podía creerlo. El mismo abrigo había sido rechazado por 3 boutiques meses antes. Ahora la gente me enviaba mensajes desde Francia, Italia, Japón. Con los ingresos extra, me mudé a un apartamento un poco más grande, todavía en Queens, pero con una habitación separada a la que podía llamar mi estudio. Compré mi primera máquina de coser industrial. Y por primera vez desde que me fui de casa, podía respirar sin preocuparme constantemente por el alquiler.
Pero el mejor momento llegó una tarde tranquila cuando recibí una carta escrita a mano por correo. La dirección del remitente me dejó helada. Era de la abuela Grace. Había escrito: hoy vi tu nombre en una revista. Sabía que este día llegaría. Siempre has tenido las manos y el corazón para esto. Sigue cosiendo, mi niña. Sigue demostrándoles que están equivocados, aunque sé que no lo haces por ellos. Me senté en mi escritorio, el zumbido de la máquina de coser aún en mis oídos, y dejé que las lágrimas cayeran. No las lágrimas de alguien derrotado, sino las que vienen cuando te das cuenta de que la marea finalmente ha comenzado a cambiar. No era millonaria, todavía no. Pero por primera vez, podía ver la orilla. Cuando cumplí 32 años, Studio había crecido más allá de lo que me atrevía a imaginar en aquella estrecha habitación de Queens. Teníamos una tienda insignia en Soho, otra en Los Ángeles y una tercera que se abría en Londres. Celebridades usaban mis diseños en alfombras rojas. Mi nombre estaba en revistas, mi cara en programas de entrevistas. Fue entonces cuando llegó la llamada telefónica. Era un miércoles por la tarde a principios de diciembre. Estaba revisando muestras de tela en mi oficina cuando mi asistente asomó la cabeza. «¡Ay!». Laura Carter en la línea, dijo. Dice que es su madre. Por un momento, mis manos olvidaron cómo moverse. 10 años, 10 navidades sola, 10 cumpleaños sin una sola llamada. Y ahora esto. Levanté el teléfono, mi voz cautelosa. «Hola, Emily», dijo mi madre como si hubiera pronunciado mi nombre todos los días. «Ha pasado demasiado tiempo. Nos encantaría que volvieras a casa para Navidad este año. Toda la familia estará allí. Michael, Anna, tu padre». Su tono era ligero, casi alegre, como si me estuviera invitando a un brunch después de una semana ajetreada, no extendiendo la mano a través de una década de silencio. «¿Por qué ahora?», pregunté antes de poder detenerme. Hubo una pausa. «Es Navidad, cariño. Es hora de volver a estar juntos». No respondí de inmediato. Mi mente volvió a las noches en que había comido fideos instantáneos sola en mi apartamento mientras la nieve caía afuera, a las veces que había visto sus nombres aparecer en las redes sociales, sonriendo en fotos navideñas sin mí. La forma en que me habían borrado de la narrativa familiar como si nunca hubiera existido. Pensé en la abuela Grace, como siempre me había dicho que el perdón era un regalo que debía dar por mi propia paz, no por la de ellos. Pero el perdón no significaba olvidar, y no significaba entrar en la misma habitación con las manos vacías. «Estaré allí», dije finalmente. Hubo un dejo de sorpresa en la voz de mi madre. «Maravilloso. No podemos esperar a verte». Después de colgar, me senté en mi oficina por un largo tiempo, mirando el horizonte a través de la ventana. No sabía exactamente lo que les diría, pero sabía una cosa: no llegaría como la niña que echaron. Entraría como la mujer que había construido su propia vida, su propio nombre, sin un solo centavo de ellos, y traería algo que nunca olvidarían. La nieve crujía bajo mis botas mientras caminaba por el largo camino de entrada de la casa de mis padres en Boston. La casa se veía exactamente como el día que la dejé: revestimiento de madera blanca, persianas verdes, una corona perfectamente decorada en la puerta principal. Pero para mí, no era solo una casa. Era el lugar donde me habían dicho que no era suficiente. Toqué el timbre. Cuando la puerta se abrió, mi madre estaba allí con un suéter de cachemira, su sonrisa amplia pero frágil. «Emily», dijo, inclinándose para dar un abrazo. No le correspondí de inmediato. Adentro, la casa olía a canela y pavo asado. La sala de estar brillaba con luces navideñas. Mi padre estaba junto a la chimenea, bebida en mano, hablando con Michael y Anna. Se giraron cuando me vieron, sus sonrisas amables pero forzadas, como si estuvieran saludando a un viejo colega en lugar de a una hermana. Intercambiamos la habitual charla. «¿Cómo fue mi vuelo? ¿Qué frío debe hacer en Nueva York en diciembre? ¿Qué ocupada debo estar con mi negocio?». No preguntaron cómo había estado durante los 10 años que me ignoraron, y yo no me ofrecí a contarlo. La cena fue un borrón de charla sobre la firma de Michael, la investigación médica de Anna y el reciente compromiso de mi padre para hablar. Escuché, asentí, pero guardé mis verdaderos pensamientos para mí. Finalmente,
cuando los platos fueron retirados y se sirvió café, dije, les traje a todos un regalo. La habitación se quedó en silencio. De mi bolso, saqué un elegante sobre negro para cada uno de ellos. Mi madre parecía curiosa. Mi padre frunció el ceño. Michael sonrió como si esperara entradas para el teatro. Adelante, dije. Las abrieron al unísono. Dentro de cada una había una escritura, oficialmente notariada, que transfería la propiedad de la casa familiar Carter. A mí, dije con calma. La compré el mes pasado. El rostro de mi padre palideció. ¿Qué se supone que significa esto? Significa, dije, mi voz firme, que la casa de la que me dijeron que me fuera nunca me echará de nuevo. Ahora es mía, y pueden quedarse si quieren, sin pagar alquiler, todo el tiempo que quieran. Considérenlo mi regalo de Navidad. Mi madre parpadeó rápidamente, sus labios se abrieron en shock. Emily, ¿por qué? Porque puedo, dije simplemente. Porque la chica que creyeron que fracasaría construyó una vida sin ustedes. Y porque quería que supieran que no queda amargura, solo claridad. Michael soltó un silbido bajo. Anna solo me miró fijamente, sus ojos se suavizaron por primera vez en toda la noche. Mi padre dejó su café. ¿Crees que esto prueba algo? No, dije. No te prueba nada a ti, pero me prueba algo a mí, que no necesito tu aprobación para estar en esta habitación, que no soy la causa perdida que pensabas que era. El silencio se prolongó. Luego, sorprendentemente, la voz de mi madre se quebró. Nos equivocamos, susurró. Pensamos que te estábamos protegiendo del fracaso. No vimos de lo que eras capaz. Por un momento, casi me dejé creerle. Pero luego recordé las noches en ese apartamento helado, los rechazos, la sensación de ser no deseada por las personas que más debieron amarme. Sonreí levemente. Espero que disfruten la casa. ¡Feliz Navidad! Me puse de pie, abracé rápidamente a Anna, asentí a Michael y caminé hacia la puerta. Mi madre pronunció mi nombre una vez en voz baja, pero no me di la vuelta. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, los copos se enredaban en mi cabello. Tomé una respiración profunda del aire frío de la noche, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. El regalo no había sido sobre venganza. Había sido sobre recuperar la parte de mi vida que ellos creyeron que podían borrar. Y mientras caminaba por el camino de entrada hacia mi auto, me di cuenta de algo. Este no era el final de la historia. Era el cierre de un capítulo que había estado escribiendo desde la noche en que me fui de casa con una máquina de coser y una maleta. El siguiente capítulo era mío, y solo mío. Conduciendo de regreso a mi hotel esa noche, las luces de la ciudad se difuminaron a través del parabrisas. Parte nieve, parte lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran la liberación de un peso que había cargado durante 10 años. Pensé en la chica que había dejado Boston con $500, una máquina de coser y un sueño que se sentía casi demasiado frágil para pronunciar en voz alta. Había estado asustada, insegura y tan desesperadamente necesitada de amor de personas que no se lo darían. Pero en algún lugar del camino, a través de cada rechazo, cada costura nocturna bajo una luz tenue, cada venta que se sintió como un milagro, había encontrado algo mejor que su aprobación. Se había encontrado a sí misma. Ser dueña de la casa no importaba de la manera en que ellos pensaban. No se trataba de poder o control. Se trataba de cierre, de pararse en el mismo lugar donde me habían dicho que no pertenecía, sabiendo que había construido una vida que valía la pena vivir sin ellos. A medida que la nieve seguía cayendo, me di cuenta de que la Navidad nunca sería la misma para mí. No por ellos, sino porque había aprendido a darme a mí misma el tipo de regalo que nadie podría quitarme. Libertad. Y quizás, solo quizás, ese era el único regalo que realmente importaba.